Déjeme decirle lo que es, estamos lo que es la segunda semana para mí, obviamente lo que es la tercera, lo que es semana de lo que es tal vez de esta serie. No sé todavía, honestamente, cuándo es que va a lo que es a terminar. Pastor Deshaun vio lo que es esta serie, es mi segunda semana y mi meta es, para aquellos que tal vez son nuevos o que nos visitan, déjeme decirle que desde hace muchos años le pedimos al Señor por cerca de 6 meses, ya por mayo, junio, le pedimos al Señor que nos dé una palabra para el próximo año, y esta palabra viene a ser la fundación sobre lo cual basamos todo lo que vamos a hacer. Desde hace muchos años hacemos esto. La palabra que él dio para lo que es para este año es sobrenatural. Es sumamente interesante porque esta palabra en sí no existe lo que es en la Biblia, mas sin embargo todo y cada libro de la Biblia encontramos no uno, sino cientos de cosas que son sobrenaturales. Existe la palabra extraordinario, existe la palabra milagros, como tal no existe. Pero hay algo que Jesucristo dijo que está en el versículo de este año, en Juan 14:12, en el cual cuando él estaba lo que es a punto, despidiéndose, si lo quiere llamar de esa manera, él había resucitado y estaba lo que es a punto de partir lo que es a su gloria, a su trono celestial, donde él se encuentra en estos momentos. Y Jesús dijo, las cosas que yo hice, les dijo a sus discípulos, las cosas que yo hice y aún mucho más grandes ustedes podrán hacer en mi nombre, porque yo voy al Padre. Así que pidan lo que quieran y les será dado. Y una de las ironías más grandes de la vida en cuanto a nosotros como cristianos es que escuchamos todas estas cosas, nos emocionamos cuando nos las dicen, pero a veces cuando vemos una comparativa, una comparación en lo que la palabra dice o lo que escuchamos en nuestra vida misma, a veces como que no compagina. Y tenemos que preguntarnos por qué. Tenemos que preguntarnos que si el Señor dice que Él fue y que Él dijo que no nos iba a dejar solos y que a través del Espíritu Santo nosotros íbamos a poder hacer todas las cosas que Él hizo. Y todo lo que Él hizo fue sobrenatural. En estas segunda semana, en mi caso, lo que yo quiero hacer es, la semana pasada lo hicimos, es darles a ustedes herramientas para este 2025 para que ustedes puedan experimentar, palpar, sentir, tocar la manifestación de lo sobrenatural, del acceso que todos tenemos a lo sobrenatural, de lo que Jesucristo habló que nosotros íbamos a ser capaces de hacer. La semana pasada daba 3 palabras y las palabras eran unción, oración y ayuno. Yo creo que lo estamos haciendo. Yo creo que 100 de ustedes estamos, o más de 100, estamos lo que es ayunando, buscando lo que es el rostro de Él, buscando una palabra de Él. Lo que yo quiero hacer en este día es hablar de 3 cosas más que usted va a ver son básicas, pero son fundamentales. Es la fundación del cómo usted puede lo que es ver en su vida la manifestación de lo sobrenatural. Jesucristo en una parábola dijo lo siguiente, dijo: el que oiga mis palabras y las obedezca, voy a asemejarlo a un hombre que hizo su casa en la roca. Vinieron la tormenta, vino lo que es la tempestad, vino la enfermedad, vino la tragedia, pero su casa permaneció en pie. Al que oiga mis palabras, dice, y no las obedezca, voy a compararlo como a un hombre que hizo su casa en la arena, en la cual cuando un evento vino externo, el evento externo destruyó todo aquello que el hombre había construido. La diferencia que hay, el punto diferente central de lo que es la casa fue la misma, la casa fue construida, pero la diferencia fue la fundación de esta. Pregúntale al que está a la par suya, ¿cuál es tu fundación? ¿Cuál es tu fundación? ¿Cuál es tu fundación? ¿Por qué? Porque lo sobrenatural, o para tener acceso a lo sobrenatural, hay ciertas cosas que son elementales y hoy voy a tratar en pocos minutos de probárselas. Hay ciertas cosas que son elementales y que tal vez hoy quiero que usted se dé cuenta de por qué ciertas cosas no pasan en su vida a pesar que usted es sincero en el caminar con el Señor.
A pesar que usted es sincero en el querer, usted regresa y sigue regresando, right? Y algunos son masoquistas porque el Señor les da duro a través de la palabra y siguen regresando y siguen regresando. Usted tiene que llegarse a pensar, ¿por qué? Si yo creo, ¿cuál es la razón del por qué ciertas cosas no están pasando lo que es en mi vida? Si soy sincero en aquello que estoy diciendo que creo. El título que le he dado lo que es a este mensaje es ¿cómo vivir en lo sobrenatural? ¿Cómo vivir en lo sobrenatural? Para esto voy a utilizar la historia que la mayoría ya la conoce, y es la historia de un hombre el cual se encuentra en el capítulo de Génesis. Voy a simplemente decir rápidamente la historia porque la mayoría la conoce, y después vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo dijo acerca de este hombre. Allá por el capítulo 12 de Génesis, primer libro de la Biblia, el Señor le habla a un hombre llamado Abraham. Cuando el Señor le habla a Abraham, Abraham tenía 75 años. Ya era una persona de la tercera edad, ya era una persona mayor. Y Abraham, todo lo que él anhelaba en la vida, estaba casado con Sara, y lo que él anhelaba era tener un hijo. Pero Sara, su esposa, era estéril y no podía tener hijos. Ellos habían intentado todo lo que en ese momento podían intentar, y ella no había quedado lo que es embarazada. A este tiempo el Señor le habla y el Señor le dice: Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar donde yo te digo que te vayas, y te voy a hacer una persona famosa. Vas a tener mucho dinero y a través de ti van a ser bendecidas todas las naciones. Abraham se va, le hace caso a lo que es el Señor. Y Abraham ciertamente viene fácilmente a tener mucho dinero. Viene a ser una persona muy adinerada y muy conocida donde él estaba. Pero el hijo no llegaba. Tiempo después el Señor le dice a Abraham que él iba. Abraham le dice: Señor, todo lo tengo, me has hecho famoso, Señor, tengo dinero, pero no tengo descendencia. Tal vez, dice, mi siervo es el que le voy a dar todo lo que tengo cuando yo muera, y entonces él va a seguir lo que yo comencé. Y el Señor le dice: no, yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de tu descendencia. Y él dice: pero yo no tengo un hijo. Y le dice: no te preocupes, yo voy a darte un hijo. El Señor le da la promesa, diga promesa. El Señor le da la promesa de un hijo, pero esto no llega a acontecer. Abraham no tiene hijos hasta que él tenía 100 años de edad. La esposa de Abraham era estéril en su juventud. Y cuando Sara tuvo a Isaac, el hijo de ellos, Sara tenía 90 años. De esto, basado en esto, es que nos trasladamos desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, libro de Romanos, y el apóstol Pablo, hablándole a esta iglesia de Roma, le dice lo siguiente en el capítulo 4, y voy a leer solamente pocos versículos. Voy a leer el versículo 13 del capítulo 4 de Romanos, quien me quiera seguir, o va a aparecer en la pantalla, y luego 16 al 20 voy a utilizar el día de hoy la Reina Valera, la versión 1995. Dice lo siguiente en el versículo 13: la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. En el versículo 16 dice lo siguiente: por eso la promesa es de fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia. Déjalo ahí un ratito. Estaba diciendo esto para aquellos que no logran entender. Lo que está diciendo es que la fe tiene la capacidad no solamente de atraer la promesa de Dios en tu vida, sino de bendecir a las próximas generaciones a través de la promesa que te ha sido dada a ti. Eso es lo que está diciendo lo que es en esto. No solamente para la que es por la ley, versículo 16, sino también para la que es de la fe en Abraham, el padre de todos nosotros. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Esta es la promesa que Dios le había dado a Abraham, y lo es delante de Dios a quien creó. Y miren lo que dice después. El cual, esto es lo que dice Pablo de Dios, el cual
da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Déjelo aquí. Okay. ¿Cuál es la importancia? Yo creo que a la mayoría de ustedes les he enseñado bien. ¿Cuál es la importancia del por qué al principio de todo año lo primero que tú tienes que hacer es tener planes? Lo segundo que tienes que hacer es escribir tus planes. Si tú no escribes tus planes, está el 75% que esos planes no vayan a ser cumplidos. Esto es psicológicamente importante, como también lo es dentro del punto de vista espiritual. Si tú no has escrito lo que es tus planes, si tú no tienes, tú tienes que tener metas y tienes que tener planes para saber hacia dónde tú te diriges. Y es sumamente importante. Cuando tú escribes, escucha bien esto, la palabra dice que Dios da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Ojo, en la próxima semana voy a hablar un poco más de esto, pero tú tienes que entender que toda cosa creada proviene de un lugar no creado. Toda cosa creada comienza en la mente. Y la primera manifestación de la creación es cuando tú lo pones con una pluma y un papel y lo escribes. Dios creó todo lo que existe en la tierra, la silla donde estás sentadas, el carro que manejas, la casa donde vives, todo nació del pensamiento de alguien. Todo lo que es experimento, todo lo que es obra científica, nace de la creación de alguien más, del pensamiento. Y la primera manifestación de la creación es a través de cuando tú escribes tus planes. En el libro de Habacuc, no lo busquen y no sé ni por qué estoy hablando de esto, no tiene nada que ver con mi mensaje, pero es importante porque alguien no lo ha hecho. En el libro de Habacuc dice lo siguiente, el Señor le dice al profeta, escribe tus planes en tablas y luego después corre hacia ellos. Nunca se ha preguntado si Dios dio todo con un propósito eterno. ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés acerca de los 10 mandamientos, sino que le ordenó que los escribiese? Nunca se puso a preguntar. ¿Por qué Dios, que pudiera haberle dado lo que es los mandamientos? Ojo, lo segundo, no se los dio sino hasta después que Moisés había ayunado por 40 días y 40 noches. Nunca se ha preguntado por qué. Porque la revelación más grande del Señor, después de aquella que viene a nuestra mente, es aquella que podemos plasmar en algo más. Es por eso que psicológicamente, si usted no escribe sus planes, lo más probable es que no van a ser hechos realidad. A Abraham, Pablo dice que él da vida a los muertos y llama las cosas como si no fueran. En el versículo 18 dice que Abraham creyó. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, cuando no había esperanza, Abraham todavía tenía esperanza. ¿Para qué? Para ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había dicho Dios, así será tu descendencia. Y su fe, dice, no se debilitó al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. Una pregunta, ¿cómo te sientes tú cuando te miras al espejo y te ves tu cuerpo? Algunos dicen, Señor, te pasaste. Y tu esposa te ve y dice, sí, se pasó el Señor. Ay, Dios mío santo. Si no te quisiera por dentro, ya te hubiera dejado. Piénselo honestamente. Abraham tenía 100 años. Y se imagina cuando tenía 100 años y sale de bañarse y va y se ve en el espejo. ¿Y de dónde voy a tener hijos yo? Luego Sara sale de bañarse, 90 años. Está peor.
Si cuando estaba joven no podía, ¿y hoy qué? Pero la palabra dice que Abraham, su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba casi muerto por la esterilidad de la matriz de Sara. Y en el 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe y le dio gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo comienza lo que Pablo está diciendo? Que si nosotros no conocemos la historia, fácilmente leemos esto por leerlo y no sacamos nada de esto. En el versículo 17 dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y en el 18 dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Ojo, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, lo cual quiere decir que hay dos esperanzas. Lo cual quiere decirme que hay dos maneras de las cuales yo puedo tener esperanza. Está un tipo de esperanza que es la esperanza natural. Es la esperanza en aquello que yo pienso que puede pasar. Pero lo que la palabra dice que hay otro tipo de esperanza. Esto es como que hubieran dos mundos. Un mundo en el cual, el mundo natural en el cual se tiene esperanza, pero hay otro tipo de esperanza que viene del mundo no natural, del mundo espiritual. ¿De dónde es que yo tengo esperanza cuando ya no hay esperanza en este mundo? ¿Sabe? ¿De dónde yo puedo obtener esperanza cuando yo me veo al espejo, cuando yo veo lo que me han hecho, cuando yo veo lo que yo he hecho, cuando yo veo mi pasado, cuando veo la cuenta del banco, cuando veo lo enfermo que estoy? ¿De dónde yo puedo tener esperanza cuando ya no hay esperanza en este mundo? ¿Qué es lo que tienes que hacer en el 2025 para poder ver, experimentar, ser parte de lo sobrenatural? Número uno, tiene que haber palabra de Dios en tu vida. Tiene que haber palabra de Dios en tu vida. Y es triste. ¿Sabe de dónde nació cuando alguno de ustedes, cuando yo le decía, ¿cuántos años has estado tú en el ministerio? Y me decía 20 años. Y después la segunda pregunta que le hice, con respeto, le dije, ¿cuántas veces en 20 años has leído toda la Biblia? Pregúntale que está a la par. ¿Cuántas veces has leído toda la Biblia? Y espera la respuesta. Pregúntale. Espera la respuesta. Algunos de ustedes van a tener problemas. Porque cuando lleguen al cielo y cuando Pedro o Pablo los lleve y le dice, te presento, ven, te quiero presentar a alguien que yo sé que tú quieres conocer y que te presento a Sofonías. Y Sofonías le va a decir a ustedes, ¿qué piensas de mi libro? Ven, hay alguien más que quieres conocer. Aquí está Amós. ¿Qué te pareció de lo que el Espíritu Santo me dijo a través de mi palabra? Sí, palabra, di palabra. Palabra, di palabra. Mira, hermano, entiende esto, ese es el punto. La Biblia es la llave que abre la puerta a lo sobrenatural en la vida del cristiano. La Biblia es la llave que abre la puerta. Nunca te has preguntado, Satanás no puede quitarte nada. Algunos te dicen que el diablo, que el enemigo me anda siguiendo. No, tú lo andas siguiendo a él. Él no está interesado, él no puede. Vea cómo comenzó todo. Date cuenta de eso. Oh, Satanás me quiere destruir. Si él pudiera destruirte, ya lo hubiera hecho. Él no puede, a no ser que yo se lo permita. El término es abdicar, es un término legal. Él no puede quitarme absolutamente nada. Él tiene, o yo tengo que dárselo, concedérselo a él a través de mis acciones, a través del cómo yo estoy viviendo. Date cuenta lo que es esto. La Biblia, nunca te has preguntado por qué Satanás no tiene tanto problema en que las personas vayan a la iglesia. Pero el problema que él tiene y lo que él hace, porque la única manera que él puede trabajar en tu vida es a través de tus pensamientos. Nunca se ha preguntado por qué. Es que nosotros somos apáticos no a ir a la iglesia, sino apáticos a leer la palabra de Dios. Nunca se ha puesto a preguntar. Cuando yo le dije esto a esta persona, a una de ustedes, es cuando me contestó, es que pastor, yo he sido
no tengo 20 años de ser cristiano, sino que soy cristiano de un año 20 veces. 20 veces. La manera, la razón por la que Satanás no quiere, hace lo imposible, por el cual tú no leas la palabra, es porque es a través de la palabra de que tú puedes conocer al Dios que hizo la palabra. La razón es que la esperanza que tú tienes va a desaparecer. ¿Y qué es lo que sucede? Si tú estás simplemente sujeto a la esperanza de este mundo, cuando el mundo cae, tú caes. Cuando el gobierno cae, tú caes. Cuando la enfermedad viene, tú caes. Cuando te traicionan, tú caes. Cuando te quitan el trabajo, tú caes. Cuando el negocio no funciona, caes. ¿Por qué? Porque la única esperanza que tienes es la que ves en este mundo. Pero nosotros somos llamados a tener esperanza en contra de la esperanza. Y la razón que muchos no la tenemos es porque en nuestros días tenemos cristianos que son ignoramos, que son indoctos, que son ignorantes de lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo hacemos? Porque no vemos necesidad en esto. Si la razón que no leemos la palabra es porque no creemos que haya ninguna necesidad de conocer la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Biblia en un año. Biblia en un año. Y comenzamos a, no leí la palabra ahora. ¿Qué aprendiste? Nada. No entendí nada. Y no nos damos cuenta que cuando estamos allí, cuando creemos que no tenemos necesidad de conocer la palabra y que es a través de la palabra que nosotros podemos tener esperanza en contra esperanza. Mi amado hermano, hermana, un cristiano fundamentado en la palabra de Dios, jamás, no importa la que venga, no importa la enfermedad, no importa la tragedia, no importa quién se quede, no importa quién vaya, no importa si el coronavirus regresa, jamás dejará de tener esperanza, porque mi esperanza está puesto en aquel que está y que conquistó la muerte misma. Yo sé que donde Él está, yo voy a estar. El fruto de conocer la palabra, escuche bien, no es porque, oh, come on, ¿no está cansado usted a veces personas que solamente hablan con la palabra? ¿Ha conocido usted a alguien que pelea con la palabra? Ay, si fuera cristiano no haría eso, porque la palabra del Señor dice, no. La palabra, el fruto de conocer la palabra es la certeza que siempre va a haber esperanza en mi vida, aun cuando el mundo me diga ya no hay esperanza, aun cuando el doctor me diga ya no hay esperanza, aun cuando el gobierno me diga ya no hay esperanza. Yo puedo seguir teniendo esperanza, porque mi esperanza está no en lo que el mundo dice, sino en lo que Dios ha dicho. Y cuando esto pasa, escucha bien, cuando esto pasa y tú lo tienes que experimentar, viene a ser algo sobrenatural en tu vida. Porque cuando esto pasa, tú puedes decir, mis padres me abandonaron, pero aún cuando mis padres me abandonaron, yo tengo esperanza y no me siento solo, no soy huérfano, porque la palabra dice que aún cuando padre y madre te abandonaren, aún con todo eso yo te recogeré, dice el Señor. Mi esposo me dejó, dicen las mujeres, pero yo nunca voy a ser avergonzada, porque tu esposo es el Señor primeramente y antes de todo, dice el Señor. Oh, me siento solo. No. La palabra dice que nunca voy a estar solo, porque donde yo esté, Él está conmigo. Tengo miedo. ¿Por qué voy a tener miedo? Si la palabra dice que no voy a tener miedo al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, porque van a caer 1000 a mi diestra, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. O no tengo amor. No, ¿cómo que no tengo amor? Si la palabra dice que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor Jesús nuestro. Y sabe, y cuando yo piense que lo he perdido todo, cuando llegue el momento en el cual tenga que entregar mi alma, cuando llegue al final de mi vida, no voy a tener miedo, porque todavía tengo esperanza, porque aquel que murió es el mismo que resucitó, y es el que me ha dicho a mí que aquel que cree en Cristo, aun cuando esté muerto, vivirá. ¿Te das cuenta que lo que pasa
Cuando tú comienzas a ver, tener palabra de Dios en tu vida, no es lo que le dices a los demás, sino lo que pasa dentro de ti. Que comienzas a tener esperanza, aun cuando las cosas no salen bien. Y lo que yo quiero hacer a través de esta serie es darte a ti las herramientas fundamentales para que tú puedas experimentar lo sobrenatural en tu vida. En Romanos, donde estábamos leyendo, en capítulo 4, versículos 19 y 20, dice que su fe no se debilitó al considerar su cuerpo. Abraham sabía, ya tenía 100 años, o la esterilidad de Sara, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Si Satanás vio su cuerpo, vio el de su esposa, pero él no permitió que la incredulidad viniera a su vida. ¿Sabes cómo viene la incredulidad? A través de tu mente. Lo más probable, cuando Satanás trabaja en tu vida, él lo hace a través de tu mente. Si tú tienes no puede haber, ojo, estoy leyendo lo que es un libro basado en algo que voy a hacer muy pronto, un programa que se llama Las 3 preguntas más importantes, que lo voy a dar a algunos de ustedes. En este libro dice lo siguiente, voy a parafrasear, más adelante lo voy a decir mejor. En este libro dice: es imposible tener una buena espiritualidad lejos de una buena salud mental. Lo que sucede en nuestros días es que nosotros espiritualmente somos salvos, pero emocionalmente estamos en el mismo lugar del trauma, del dolor, del rencor. Es por eso que algunos no podemos perdonar, aun cuando el Señor nos diga que perdonemos. Es por eso que algunos no podemos cambiar nuestra actitud. Es por eso que algunos de nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, sabemos que Dios nos preparó para algo más, pero nuestra actitud no nos deja avanzar. Nuestro orgullo no nos deja avanzar. La manera en la cual la palabra dice que Abraham no permitió que la incredulidad viniera a su vida. ¿Cómo es que la incredulidad viene a su vida? Viene a través de las dudas, viene a través del miedo, viene a través de la ansiedad. ¿Cómo es que viene esto a mi vida? A través de lo que veo, a través de lo que escucho y a través de las personas que frecuentamos. Toda persona que viene a tu vida te viene a dar vida o te viene a quitar vida. Todas las personas que nosotros frecuentamos. Si tú quieres ver lo sobrenatural, tú tienes que tener cuidado de lo que ves, de lo que escuchas y de las personas que frecuentas. Cuando Abraham decía, no se debilitó su fe al considerar su cuerpo. Te hago una pregunta, ¿sabe lo que es considerar? Considerar es cuando tú piensas en algo repetidamente. Cuando tú tienes un problema, ¿qué es lo que estás considerando? ¿Está considerando lo que te está pasando o estás considerando lo que Dios dice? ¿Qué es lo que tú consideras? Porque de acuerdo, cuando yo leo la Biblia, Dios no considera tu educación, Dios no considera tu pasado, Dios no considera lo que tú hayas hecho, o Dios no considera lo que te han hecho a ti. Lo único que con Dios considera es lo que Él dice en su palabra que tú eres, y lo que Él dice en su palabra que Él va a hacer. Y cuando tú estás bajo un problema, tú o consideras lo que Dios ha dicho o consideras lo que te está pasando. Considerar es sinónimo en cierta manera de meditar. Si la Biblia dice, yo voy a prosperarte en todo lo que hagas, y tú dices, ay Dios, pero solo gano $15 la hora. La Biblia del Señor dice, yo voy a prosperarte a ti, pero nosotros consideramos aquellas cosas que vemos, y lo que Dios dice, yo no considero lo que tú estás viendo, yo no considero tus habilidades, yo soy aquel que le da vida a los muertos y que hago las cosas que todavía no son como si ya fuesen. ¿Qué significa esto? Que tienes tu promesa, lo que es en tu vida, pero hasta que no comiences a vivir, a hablar y a caminar basado en las promesas de Dios, vas a seguir considerando lo que te está pasando. Y la razón que consideramos más lo que nos pasa que aquello que Dios ha dicho es porque no
consideramos o no entendemos lo que el Señor ha dicho. Eso es tiempo que tú camines, es tiempo que hables, es tiempo que vivas basado en las promesas de Dios. Y yo me pregunto, ¿habrá alguien en este lugar que esté listo para recibir las promesas de Dios? ¿Habrá alguien que crea que lo sobrenatural todavía existe? ¿Habrá alguien que está listo para sanar enfermos, para sacar demonios, para que las cosas que no son y comenzar a caminar como si fuesen? Sabes, cuando tú haces esto, tú comienzas a hacer la cabeza y no la cola. Cuando haces esto, tú comienzas a caminar arriba y no abajo. Cuando haces esto, tú comienzas, la palabra dice que los hijos de Dios van a heredar la riqueza del malvado. Eso es tiempo que tú reclames aquello que por herencia te corresponde. ¿Te imaginas a Abraham de 100? Imagínate a Abraham 100 años. Va con Sara 90 años a Kaiser a una consulta. ¿Has visto lo que es cuando vas lo que es a una consulta, Sara Kaiser, que están a veces, es lindo, se ve lindo lo que son las parejitas, agarrar de la mano? Cuando estaban jóvenes iban al parque, pero ya ahora van a Kaiser, lo cual está bien, están juntitos. ¿Te imaginas tú a Abraham? Ponte a pensar, imagina. Y Abraham viene con su walker, right? Y Sara a la par, porque Sara tenía 10 años menor que él. Y de entra lo que es al consultorio, se sienta y de entra el doctor. Y le dice, what can I do for you? ¿Qué puedo hacer por ti? Well, dice Abraham, ya estamos listos. ¿Para qué? Le dice, para tener un hijo. ¿Qué crees que el doctor hubiera dicho? Get out of here. ¿Ah? ¿Qué hubiera dicho el doctor? Si el doctor después de reírse hubiera dicho, ya tienen demencia, Alzheimer. El doctor le hubiera dicho, hey Abraham, esto no va a pasar. Y Abraham se hubiera reído y hubiera dicho, ay no, pero Dios me dijo. ¿No te das cuenta? Lo que nosotros hacemos es, vamos al doctor, nos dan las noticias malas del doctor y luego le rogamos a Dios por las noticias malas que el doctor nos ha dado. ¿Por qué no, en vez de recibir las noticias del doctor, por qué no le decimos, ay no la enfermedad, pero Dios ha dicho que soy sano? Yo sé que no puedo, yo sé que no voy a conseguir este trabajo porque no tengo la experiencia, no tengo la educación. Ay no, pero Dios ha dicho. Yo sé que no debería de meterme en esto, de abrir este negocio. ¿Quién soy yo? Pero Dios ha dicho. Yo sé que ya estoy muy viejo, tal vez si lo hubiera hecho 20 años atrás. Ay no, no tiene sentido, pero Dios ha dicho. Date cuenta que todo milagro en la Biblia vino después de una palabra dicha por Dios. Y la iglesia actual está estancada en dos cosas. Estamos estancados en programas, en ministerios, un ministerio más, en estar ocupados por Dios, pero se nos ha olvidado pasar tiempo con Él. La iglesia está ocupada en muchos ministerios. ¿Sabes tú de que cuando la palabra dice que Jesucristo vino con sus discípulos a la casa de Marta, María y Lázaro? Y viene María y estaba tan impactada de ver a su Señor que comenzó a escucharlo cuando Él estaba enseñando. Y las cacerolas en la cocina de Marta, que estaba haciendo los huevos tan caros que están ahora los huevos por la flu que hay de los pájaros, haciendo lo que es todo es preparándoles comida a ellos, haciendo lo que es el trabajo de Dios. Y llega un momento tan obsesionada, cansada, enojada, viene y le dice a Dios, Señor, mira esta ingrata, mírala, ¿por qué no le dices que me ayude? Por Dios santo, le estaba haciendo comida a Dios mismo en carne y hueso. Mas sin embargo, el Señor la reprendió y le dijo, Marta, Marta, ansiosa
Marta, Marta, deprimida. Marta, Marta, enferma estás por tantas cosas, pero esta mujer, no con lo que estás haciendo está mal, pero María ha decidido lo mejor. Y lo mejor es pasar tiempo conmigo. Lo mejor es conocerme a mí. Solo que la iglesia, el problema de la iglesia actual es que hemos estado enfocados tanto en programas, creyendo que un programa, una conferencia más, una noche de alabanza más, un retiro más va a cambiarme, y no nos damos cuenta que lo que el mundo necesita ver no es lo que hacemos dentro de aquí, sino cuando salimos de aquí. El mundo necesita ver que nosotros alabamos al Señor no dentro sino fuera, que somos diferentes, que cuando vean mis hijos, cuando estoy en la casa y veo que un hijo se está comportando como que tuviera un demonio, yo puedo decirle: en el nombre de Jesús te reprendo, porque hay poder suficiente en mí, no necesito regresar, el Señor está conmigo, el Espíritu Santo vive en mí, y lo que Él hizo yo también lo puedo hacer. ¿Te das cuenta qué diferente fuera si todo lo que declaramos aquí fuera verdad allá? ¿Te das cuenta lo diferente que fuera si el mismo poder en el cual declaramos que grande es Dios, que Él es el Todopoderoso, y cuando tenemos los problemas, cuando quiero matar a mi marido por lo que hizo, por lo que no hizo, o viceversa, yo puedo ponerme a orar. Yo puedo decir: Señor, esto no tiene sentido, pero tú haces las cosas que no son como si fuesen, y hay promesa en mi vida. Yo voy a creer en lo que tú me has dicho y no en lo que tú estás, en lo que yo estoy viviendo. Date cuenta. Segundo, que lo que la iglesia tiene mucho es palabra escrita. Te voy a decir cuál es la palabra escrita. Son los planes de unos devocionales que los leo. Eso es bueno, eso es un gran comienzo. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente: la Biblia que tú tienes, ese es el logos de Dios. Di logos. Esa es la palabra escrita. Y es bueno comenzar con el logos de Dios. Pero la palabra escrita lo que hace es que me da la capacidad que yo pueda comenzar a conocer a Dios. La palabra escrita, el logos, lo que me da es la capacidad que yo pueda comenzar a tener intimidad con Él. Pero el Señor me lleva siempre de logos, palabra escrita, al rema, que es la palabra hablada, que es la palabra activada. Si cuando el Señor yo leo en la Biblia, serás prosperado, esto no cambia mi vida, esto no trae dinero a la cuenta de banco, pero cuando yo comienzo a conocerlo a Él, esa palabra escrita comienza a tener, cuando yo comienzo a tener intimidad con Él, esa palabra escrita comienza a hacer algo dentro de mí. Y entonces de alguna manera el Espíritu Santo comienza a hablarme y comienza a decirme: haz esto, haz aquello, no hagas esto, quítate esto. Y es el rema de Dios que comienza a actuar en mi vida. Lo que tú tienes que entender es que la palabra escrita, logos, trae la promesa. Te habla de la promesa. Pero la palabra hablada, rema, es la que trae el cumplimiento de la promesa. Y algunos, los mismos versículos repetimos. Los mismos no sabemos. Esa es palabra escrita. Pero nunca el propósito de que tú leas la palabra es para memorizar versículos. No, no, no. Cuando tú lees palabra, el propósito es para que tú vivas aquellos versículos que has memorizado. El propósito de la palabra, cuando en Romanos 8:1 dice: ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, para los que viven de acuerdo al Espíritu y no la carne, es para que yo comience a vivir como tal. El propósito de la palabra que en Romanos 8:28, cuando dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que de acuerdo a su propósito son llamados, es para que cuando yo esté en crisis, yo pueda decirle: Señor, esto no me gusta, esto no lo entiendo, pero de acuerdo a tu palabra hay propósito en mi vida, yo sé que esto va a ser para mi bien. Yo puedo seguir adelante, lo cual significa que en el 2025, si tú quieres verdaderamente, estás interesado en ver lo sobrenatural en tu vida, ya no puedes ser un cristiano a medias.
Ya no puedes ser un cristiano que a veces voy a la iglesia y a veces no. Por Dios santo, no puedes ser un cristiano creyendo que lo que haces es más importante que lo que tú estás, que lo que estás haciendo dentro de la iglesia es más importante que la intimidad que puedas tener con el Señor. Si tú quieres ver lo sobrenatural, ya no puedes ser un cristiano a veces que a veces voy a la iglesia y a veces no. Que a veces leo la palabra y a veces no. Por Dios santo, algunos de ustedes no saben que los miércoles tenemos estudio bíblico. O lo saben, pero lo han ignorado. Y lo que no se dan cuenta que Dios sigue siendo el mismo. Dios te ama de la misma manera, pero tú eres el que no va a experimentar lo sobrenatural en tu vida. Dios no va a dejar de amarte. No es la asistencia a la iglesia lo que cambia al individuo. Tú puedes ir todos los días y vivir en un garage y no te vas a convertir en carro. Es la experiencia que tú pasas ahí y cuando tú comienzas a aplicar aquello que has aprendido. Pero algunos de nosotros creemos que la ley nos puede santificar o justificar. Es Dios quien justifica. Y entonces creemos que con estar un domingo ya cumplimos con las normas básicas, pero estamos igual. Simplemente estamos esperando la muerte. En el 2025, si tú crees en lo sobrenatural del Señor, tú tienes que ser un cristiano completo. La palabra tiene que estar en tus labios, pero tienes que vivirla en tu vida, y esto abrirá las puertas al rema de Dios que traerá el cumplimiento de la promesa. Eso tiene que haber palabra en tu vida. ¿Saben qué tiene que haber más? Número 2, tiene que haber gratitud. Ya no existe eso. Tiene que haber gratitud. Tiene que haber gratitud. Si usted está tomando el programa de coaching, usted sabe, hay algo que se llama, una técnica que se llama el capitán de tu alma. Y usted sabe lo que usted tiene que hacer si está tomando este programa, pero al final usted sabe que siempre tiene que terminar con gratitud. Esto es con agradecimiento por aquellas cosas que usted tiene. Yo creo que fue Oprah Winfrey, creo yo, esto no lo hice ni lo dije yo, que dijo lo siguiente: si eres agradecido por lo que tienes, terminarás teniendo más. Pero si te concentras en lo que no tienes, nunca, nunca tendrás lo suficiente. Es por eso que algunos, no importa cuánto dinero hagamos, no es suficiente. No importa qué tan grande es la casa, no es suficiente. No importa la ropa que tengamos, no es suficiente. Porque no somos agradecidos, porque no podemos ser agradecidos con lo que tenemos hoy. ¿Sabes? Psicológicamente, perdón. ¿Sabes lo que una persona agradecida, sabes lo que esto hace a tu cuerpo, fisiológicamente hablando? Reduce el estrés, reduce la ansiedad, incrementa el sistema autoinmune. Esto quiere decir que te enfermas menos. Aumenta la resiliencia, quiere decir que puedes soportar más las cosas malas que pasan. ¿Sabe lo que hace? Te hace más feliz. Solamente esta palabra, gratitud. En el 2025 no solamente tiene que haber palabra en tu vida, tiene que haber gratitud. Romanos 4:20 dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. ¿Cuántas veces le has dado las gracias a Dios por las cosas que no tienes, como si ya las tuvieras? ¿Cuántas veces? Yo estaba preparando lo que es hace más de una semana esto, y me estaba, lo que es durante el ayuno, me estaba lo que es bañando. Y generalmente cuando me baño, estoy practicando constantemente con el Señor y me pongo a orar y le decía: Señor, tú me has sobrebendecido. Padre Celestial, no hay nada externo que yo necesite o que yo anhele. Todo lo que yo he querido, tú me lo has dado, y gracias, Señor, y la gloria sea a ti. Pero Padre Celestial, lo único que te pido es que me des sabiduría. Dame sabiduría para poder guiar a las personas. Dame sabiduría para poder, cuando salga palabra de mi boca, que sea palabra que venga de ti. Señor, dame sabiduría. Y el rema de Dios, diga rema. Y el rema de Dios me dijo lo siguiente: ¿por qué estás pidiendo algo que ya te di? Yo le digo: say what? Señor, yo me siento inadecuado. Padre, a veces no sé lo que tengo que decir. Y Él trajo a mi mente, porque hay suficiente Biblia en mi vida,
Creo que Santiago 1:5 cuando dice: el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios que da abundantemente y sin reproche. ¿Sabe lo que me enseñó el Señor? Me dijo: ¿por qué mejor no comienzas a dar gracias por lo que yo dije que ya tienes, aun cuando no lo sientas? ¿Por qué mejor no comienzas a dar gracias por la salud, aun cuando te sientes enfermo? ¿Por qué no mejor comienzas a dar gracias por el gozo aun cuando te sientas triste en ese momento? Fue lo que Abraham dijo. No había pasado nada, pero él le dijo: Señor, te doy la gloria a ti y te doy gracias por ese hijo que no ha venido, pero como tú me lo has prometido, yo sé que tú me lo vas a dar. La gratitud, ese es el punto, aumenta la esperanza y atrae las cosas que no son como si ya fuesen hechas. No tendría que existir alguien más soñador que un cristiano que cree en Cristo Jesús, porque Él no tiene límites. En el 2025, si tú quieres ser acreedor de lo sobrenatural, tiene que haber palabra en ti, tiene que haber lo que es gratitud constante en tu vida. Y lo tercero que tiene que haber es dependencia. Dependencia. Son cosas simples. Dependencia. Dios no está interesado en que tú obtengas todas sus promesas a través de tus propias habilidades, porque Él no recibiría la gloria. Pero cuando tú comienzas a darle las gracias por aquellas cosas que no son como si fuesen hechas, y tú puedes ver que Él hace estas cosas, tú no vas a negar que la gloria depende y es completamente de Él. ¿Qué quiero decir? Que algunos de nosotros dependemos del trabajo y de Dios. Dependemos de la mujer y de Dios, del hombre y de Dios, de lo que los hijos hagan y de Dios, de la compañía que tengo y de Dios. Y cuando tú hagas esto, nunca vas a ver la gloria de Dios en tu vida, porque Él no comparte su gloria con nadie. ¿Sabes que esta dependencia es tan fundacional y fundamental en todas las áreas de tu vida? Y aquí voy a hablar con el 20% que se van a sentir felices y el 80% ya ahorita ya los perdí. ¿Sabes tú qué es la base fundamental de los diezmos? Y digo 20% porque solo el 20% son fieles lo que es en esto. Próxima semana les dan lo que son para que hagan sus taxes. Me dijeron. ¿Sabe usted lo que es esto? ¿Sabe usted que la base fundamental de los diezmos, cuando él dice que el 10% de lo que tú generas le pertenece a él? A taxes o después de taxes, de todo lo que tú generas. De negocio sin negocio, todo lo que tú generas. ¿Qué parte no entiendes? Right? Yo dije que iba a perder el 80% y aquí se volvió iglesia presbiteriana. Es la base fundamental. Dios no lo está haciendo por cuánto tienes o si te sobra, sino que Él te está diciendo: ¿por qué no dependes totalmente en mí, en tus finanzas, para que cuando los cielos sean abiertos en tu vida, no puedas negar que no fue el trabajo, que no fue el negocio o tu inteligencia, sino que fui yo quien lo hizo y por lo tanto solamente yo merezco toda la gloria? No es lo que dice Malaquías 3:10: traed los diezmos y el alfolí y que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. ¿Sabe qué es la base fundamental? Déjalo ahí un ratito, de lo que es la ofrenda especial que pedimos. Y algunos decían: no, es que como yo no tengo mucho, no voy a dar nada. Te lo perdiste. Porque Dios no está esperando absolutamente cantidad, sino calidad, dependencia. Señor, en el 2025 voy a depender completa y totalmente de ti, Señor. Voy a creer, Señor, que tú eres el Dios de los cielos y la tierra, el que hizo las estrellas, el que sostiene al mundo, el que hace las cosas que no son como si ya fuesen. Ese es el concepto fundamental. Cuando dice: traer los diezmos y el alfolí y que hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto y verás si yo, Jehová de los ejércitos, no derramo bendiciones sobre ustedes hasta que sobren y abunden.
Sabes, Dios dice, ¿por qué no me pruebas? Y como siempre hablo de esto, uno de ustedes me decía, que no me conoce porque no conoce mi pasado. No, pero es que para usted es fácil decirlo, me decía. Mire cómo el Señor lo tiene. Usted es fácil, usted es fácil decirlo porque mire cómo el Señor lo tiene, mire todo lo que el Señor le ha dado, ya es fácil que usted diga eso. No, le decía, yo lo perdí todo, pero comencé a depender en el Señor, es que es el dueño de todo, y a pesar que lo perdí todo, en menos de 5 años, Él no me lo devolvió todo, sino que me dio abundantemente y sin reproche, y hoy tengo el doble de lo que perdí hace 5 años. Dígame si Dios no es grande, maravilloso, fuerte y todopoderoso. Dios te dice, el día que tú dependas de mí, el día que tú comiences a creer en mí, el día que tú tengas esperanza en contra de esperanza, yo voy a venir a ser el Dios de tu provisión. El día que creas en mí, yo voy a venir a ser Dios tu sanador. Yo voy a venir a ser Dios Jehová Nisi, tu bandera y tu estandarte. El día que creas en mí, vas a entender que yo soy Jehová el Shaddai, el Todopoderoso. Vas a entender que yo soy Jehová Shalom, tu paz y tu fortaleza. El día que confíes en mí, vas a poder decir, Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada me va a faltar. Si te das cuenta que cuando tú haces esto, tú puedes decir, Señor, tú eres el que fuiste, el que eres y el que serás. Y Él te responde, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y entonces, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Cuando tú haces eso, y algunos de ustedes lo están experimentando, los ojos del corazón comienzan a ser abiertos y tú comienzas a ver la vida de una manera diferente. Yo no lo puedo lo que es entender, pero lo más lindo que pasó en mi vida fue cuando yo lo perdí todo. Mire, fue precioso. ¿Quiere que ore al Señor para que haga lo mismo con usted? Hay poder en mí. Levante la mano si usted quiere que yo ore al Señor para que le quite absoluta, abundante y completamente todo lo que usted tiene. ¿Sabe cuando eso me pasó a mí? Cuando eso pasó en mi casa, yo veía a mi familia sufriendo y de alguna manera yo no estaba sufriendo. Claro que lloraba, claro que me sentía mal, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento guardó mi corazón en Cristo Jesús. Era como una droga. My goodness. No wonder. Hoy entiendo por qué a algunos de ustedes les gusta estar high. It feels good. Se siente bien cuando tú ves que la tormenta está y tú dices, I feel good. Que cuando otros están llorando y tú dices, I'm good. I'm good. Y puedes honestamente, sinceramente, poder decir lo que es esto, no pretendiendo absolutamente nada. Y de alguna manera cuando tú experimentas esto, porque lo que me ayudó a mí, yo recuerdo, no había absolutamente nada. Y yo veía a todos aquellos que en cierta manera espiritualmente dependían de mí y estaban viendo cada movimiento, cada cosa que yo iba a hacer. Y cuando en ese momento nada de esto existía, ni la posibilidad de esto. Y cuando se acerca lo que es, para mí fue un momento en el que Dios me abrió los ojos. Se acerca el hermano Wilson y me dice, hermano, yo lo quiero a usted y yo no sé cómo ayudarle. Pero ya hablé con los hermanos y hemos decidido que hay para Pro Templo en ese tiempo para comprar esto. Tenemos $20,000 y yo se lo voy a dar a usted. Adivina cuál era el problema. Yo estaba $650,000 en deudas. Y en mi carne, diga carne. En mi carne, cuando él me dijo eso, dije, gloria a Dios, Señor, gracias, Señor. Pero el rema de Dios me dijo, ni se te ocurra, ni se te ocurra tocar 5 centavos de ese dinero. Y mi respuesta fue, gracias,
pero no puedo recibirlo porque yo necesito saber qué es lo que está haciendo el Señor en mi vida. ¿Y sabe por qué fue el momento más importante? Porque cuando tú lo pierdes todo, lo único que tú sabes que si Dios está contigo, todavía lo tienes todo. Ya denle el aplauso al Señor. Porque cuando tú no tienes salida, cuando nadie te puede ayudar, cuando no eres el mejor, sino que estás en una posición de que eres el peor de todos. Yo recuerdo el primer domingo, hasta el calzoncillo era prestado, regalado, no lo regresé. Todo era prestado, regalado. Y adivina qué hice el domingo. I praise, worship, declare, alabé al Señor con todo lo que tengo. Why? Porque no importa lo que pase en mi vida, Él sigue siendo Dios. Él sigue en el mismo trono donde siempre ha estado. No importa si estoy bien, no importa si estoy mal, Él sigue siendo Dios. Pero esa es dependencia. Palabra, gratitud, dependencia. Estas tres cosas van a traer lo sobrenatural a tu vida. En 2 de Corintios 4:18, aquí termino. Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe lo que Pablo estaba diciendo? Que cuando tú vives en lo sobrenatural, you're high all the time. Es estar como ese endrogado todo el tiempo. Vienen problemas a tu vida, claro que duelen, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón. Vienen cosas que no tienen sentido, pero aquel que comenzó la obra en mí, Él ha prometido que la va a terminar. Si tu corazón comienza a cambiar, tú comienzas a depender más en lo que no ves que en lo que estás viendo. Y no es que dejes de vivir, porque honestamente vives mejor. No es que dejes de sufrir, pero sufres con propósito. No es que no te afecten las cosas, te afectan de la misma manera. Pero vienes a ser como un resorte que más tardas en caer como en levantarte. Y mientras tanto, puedes ver, tocar, percibir la gloria de Dios en tu vida. Lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida es haberlo perdido absolutamente todos. Yo le doy gracias todos los días al Señor, porque lo que esto me enseñó es que lo único que yo necesito para seguir adelante es tener esperanza contra esperanza. Y que no importa lo que el mundo diga, si yo vivo basado en lo que el Señor dice, veré el día del Señor en mi vida. Póngase de pie. ¿Dónde estás tú? ¿Hace cuánto tiempo que eres cristiano? ¿Cuánta palabra hay en tu vida? ¿Vives constantemente en un estado de gratitud, dándole las gloria y las gracias al Señor por lo que aún no tienes, pero Él ha dicho que lo vas a tener? Has incrementado en tu dependencia. ¿Sabe por qué desde ese momento o antes? Yo todos los años incremento lo que yo le doy al Señor. Yo no estoy compitiendo con nadie. ¿Sabe por qué yo lo hago? Porque mis riquezas emocionales, porque mi riqueza física
Porque mi riqueza financiera no proviene de ningún hombre, sino proviene de Jehová de los ejércitos. Yo puedo testificar que nunca me ha hecho falta nada, sino que aún en los momentos que lo perdí todo, lo tenía todo. Porque pude seguir creyendo en esperanza contra esperanza, sabiendo que Él me ama a mí y que yo lo amo a Él, y que lo que está pasando en mi vida va a ser para mi bien, y que va a llegar el momento en el cual voy a ver la gloria de Dios, lo cual significa que el tiempo pasó y vino el coronavirus. No recuerdo el tiempo cuando no he visto cristianos que actúen más como mundanos que en el tiempo del coronavirus. Y no estoy juzgando a nadie, porque en esos momentos, cuando estas cosas llegan y cuando el mundo dice que no, lo único que te sostiene es la palabra del Señor, es el rema del Señor. Y el rema del Señor en ese tiempo decía: sigue adelante, no cierres ni un domingo, sigue adelante. Yo le decía: Señor, ¿y qué si muero? Y Él me recordaba: ¿y qué si mueres? Y esto es para mi gloria. ¿Qué si mueres? Y es para mi gloria. En un abrir y cerrar de ojos me vas a ver a mí y todo va a tener sentido. Y desde ese momento yo puedo decirle: no tengo miedo a morir. Y aprendí que cuando tú tienes miedo a morir, no puedes vivir. Pero cuando tú estás listo para morir, es cuando estás más listo para vivir. Porque entonces el miedo al hombre desaparece y el miedo al Señor aparece. Y puedes tú decir: en los tiempos de bondad, en los tiempos buenos, en los malos, en la alegría, en la enfermedad, puedes decir en medio de la tragedia: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y voy a seguirte alabando, Señor, porque el cómo yo me sienta no tiene nada que ver en lo que tú has prometido en mi vida. Ya sea que tenga o no tenga, ya sea que me sobre o me falte, tú sigues siendo mi Dios. Y lo que comenzaste en mí, lo vas a terminar. Este es el año de lo sobrenatural. Si tú estás aquí y quieres experimentar esto, pero no conoces al Señor, la única habilidad que tienes es lo que tú puedes crear. Pero Él te da una oportunidad, como nos la ha dado a la mayoría de nosotros. Y Él dice: si tú crees en mí, podrás ver mi gloria. Si tú estás aquí y nunca has aceptado a Jesucristo, la palabra dice en Juan 3:16 que Él te amó de tal manera a ti, que mandó a su único hijo, para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Y es el momento en el cual un sin límite de posibilidades viene a tu vida. Es el momento en el cual tú puedes comenzar a soñar. Tú que sueñas más alto, no importa lo que te hayan hecho o lo que te haya pasado o lo que hayas sufrido. Cuando el Espíritu Santo toma tu vida y cuando tú comienzas a rendirte ante Él, Él comienza a transformar tu vida. ¿Habrá alguien aquí que nunca ha recibido a Jesús? Si nunca has recibido a Jesucristo y lo quieres hacer, libro de Romanos capítulo 10, palabra de Dios, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y que si te confiesas que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es ahí cuando comienza la vida. Si tú estás aquí y nunca has recibido a Jesús y quieres hacerlo en este momento, ahí donde estás, vamos a orar contigo. Vamos a llevarte al trono de la gracia. Ahí donde estás, levanta tu mano, simple y sencillamente. Y luego vamos a ayudarte que tú puedas crecer en Él, que tú puedas entender quién es Él, para que el rema de Dios pueda comenzar a actuar en tu vida. Si nunca has aceptado al Señor y quieres hacerlo en este momento, ahí donde estás, levanta tu mano. Levanta tu mano.
y vamos a orar contigo. Vamos a orar y vamos a llevarte al trono de la gracia. Levanta tu mano ahí donde estás. Si nunca lo has hecho, lo quieres hacer en este momento. Hay algo más que Dios te está diciendo. Si tú ya lo aceptaste, pero has estado lejos de Él, tú sabes. Ya lo aceptaste, pero has vivido una religión. Crees, pero honestamente a veces no crees. Y tú necesitas un toque de su espíritu. Tú necesitas que este año sea el año sobrenatural en tu vida. Mientras el grupo de alabanza canta, yo voy a quedarme aquí por unos segundos más. Voy a orar contigo. Voy a orar para que Dios regrese aquello que nunca se ha perdido, porque si ya lo aceptaste, eres su hijo. Hay algunos de aquí que tienen llamado. Él dice que hace sus ministros como llamas de fuego. Entonces, si tú necesitas reconciliarte con Él, si no necesitas regresar a las sendas antiguas, Él te está esperando aquí. Por unos minutos voy a estar aquí, voy a orar con ustedes. Y vamos a pedirle juntos al Señor que lo sobrenatural venga a tu vida. Tú sabes si el Señor te está hablando. Tú sabes si tú lo estás sintiendo. Tal vez tú estás aquí hace mucho tiempo que no ponías un pie en una iglesia. Y de alguna manera tú sabes que el día de hoy el Señor tenía preparado estas palabras para ti. Ven para acá. Ven para acá. Tal vez tú has estado en la iglesia por mucho tiempo, pero tal vez tú eres como este hermano, tienes 20 años de ir a la iglesia, pero has sido cristiano un año 20 veces. Ven para acá. La palabra de Dios dice de que Él no desprecia a nadie, pero que Él no puede cambiar aquello que tú no has revelado. Tú sabes si el Señor te está hablando, es algo que sientes dentro. Yo te invito en el nombre de Jesús que no te quedes, que ocupes este momento para comenzar una nueva etapa de tu vida, para permitir que las cosas que aún todavía no han sido hechas puedan ser hechas en y a través de ti, para que todas aquellas promesas de las cuales tú has escuchado tantas veces constantemente y sinceramente las has creído, pero no has visto, no las has visto, y te has preguntado tantas veces: ¿dónde está ese Dios de Jacob? ¿Dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios que hizo todos esos milagros? Y el Señor dice: estoy en el mismo lugar donde me dejaste. Ven para acá. Tú sabes si el Señor te está hablando a ti. Tú sabes si esto es para ti. Palabra, gratitud, dependencia. Es la oportunidad que tienes de comenzar con el pie derecho. Tal vez tú has estado tanto tiempo, no es que no creas, pero has estado superficialmente viviendo una religión, y el Señor te está llamando para algo más profundo. Lo has sentido, tú lo has sabido por mucho tiempo, y has tratado tantas veces de alejarte, has tratado varias veces de decir: esto no sirve, esto no funciona, y te has ido al mundo, pero de alguna manera el Señor te regresa. Pero de alguna manera tú sabes que no vas a encontrar lo que encontraste en Él, que la paz, que el gozo, que la tranquilidad que tal vez alguna vez sentiste, no la vas a encontrar fuera de Él. Este llamado es para ti. Si tú has estado, simplemente el Señor te está llamando lo que es a aguas profundas, pero tú has estado solamente en la superficie, y Dios te dice: ese es el momento.
De aquí en adelante vas a comenzar a creer, a depender, vas a comenzar a vivir en lo sobrenatural. Y las cosas que no has visto, vas a comenzar a llamarlas y van a ser como si ya fuesen. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Comienza a darle las gracias por aquello que no es, pero que Él te lo prometió. Comienza a darle las gracias por aquella promesa que una vez se te dio, pero que no ha sido cumplido. Y dile: Señor, gracias, yo creo en ti, yo soy el Abraham de esta época. No importa cuántos años tengo, no importa cómo vea mi vida, Señor, yo voy a creer en ti. Y comienza lo que es alabarlo. Señor, yo voy a comenzar a tener una relación más estrecha contigo. Señor, en el nombre de Jesús. Tú sabes, Padre Celestial, declaro, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre